El campo de batalla estaba sumido en un torbellino de emociones, entre la aparición de los grandes Hokages y el caos reinante con las fuerzas desatadas. Pero, mientras todos estaban distraídos, una figura se desvió de la atención general, deslizándose por el aire con una rapidez y precisión inhumanas. Como una flecha afilada cortando el viento, la silueta descendió del cielo sin emitir ningún sonido. El suelo tembló ligeramente al recibirla, una sacudida que no era producto de su poder, sino de la atmósfera cargada que lo precedía. Sasuke, Ino murmuró, y en su voz había algo que ya no podría ocultar. Una mezcla de sorpresa y esperanza. Un sentimiento de nostalgia que la hizo olvidar todo por un segundo. Sasuke. Gritó, como si él pudiera escucharla, como si el tiempo se hubiera detenido y el joven que alguna vez había sido su amigo estuviera de regreso. Pero, antes de que pudiera moverse un solo paso, la mano de Shikamaru la detuvo con firmeza. Ino, cálmate, dijo, su tono frío y calculador, tan característico de él. No olvides que él es nuestro enemigo. No es el mismo Sasuke que conocimos. Su mirada estaba fija en la figura que se erguía ante ellos, mientras su mente trabajaba rápidamente para analizar la situación. Sasuke ya no era el mismo, no solo porque había cambiado con los años. Esa figura frente a ellos era la de un joven marcado por su dolor y su soledad, aquel que había tomado decisiones que lo habían alejado de todo lo que conocía, que había estado destinado a crecer, sí, pero que también llevaba consigo un futuro lleno de sombras. El joven Uchiha no parecía notar el alboroto que provocaba. Su mirada, vacía y distante, estaba fija en un punto lejano, como si el mundo que lo rodeaba fuera solo una sombra que no valía la pena mirar. Han pasado los años, y siguen siendo igual de molestos, murmuró, su tono reflejando una incomodidad casi cansada, como si todo eso que veía y oía ya no tuviera sentido. Aquellos que alguna vez habían sido sus compañeros ahora parecían solo una molestia, una que ni siquiera merecía su atención. Mientras tanto, entre el alboroto, el Sasuke de la línea de tiempo de Boruto se ocultaba entre las sombras con una rapidez sobrenatural. Nadie lo vio desaparecer, como si fuera parte de la propia oscuridad del bosque. Sasuke adulto ahora se encontraba en la oscuridad que rodeaban los pocos árboles que quedaban en pie, en sus brazos, oculta con un cuidado casi obsesivo, tenía a Boruto Uzumaki. Boruto estaba inconsciente, su cuerpo colgando como una muñeca, vulnerable e indefenso en manos de alguien que ya no pertenecía a ese tiempo, alguien que había viajado desde un futuro que nadie debía conocer. No podía permitir que nadie descubriera su verdadera identidad. Él era un viajero del tiempo, alguien que había atravesado las dimensiones y los años, alguien que traía consigo la carga de un futuro lejano que se veía amenazado por los eventos presentes. No deben saber quién soy, pensó, mientras avanzaba entre los árboles con Boruto en sus brazos, su respiración tranquila pero cargada de tensión. El futuro depende de que permanezca en las sombras, que mi presencia pase desapercibida. Con un suspiro, Sasuke desapareció entre las sombras del bosque, moviéndose con la misma precisión que siempre lo había caracterizado, dejando atrás un campo de batalla lleno de incertidumbre. Nadie había visto su desaparición, todos estaban centrados en lo que tenían enfrente. Son Goku, observando a sus nuevos rivales con una sonrisa tranquila pero llena de desafío, ya comenzaba a sentir la adrenalina en su cuerpo. Ahora sí esto se va a poner interesante, murmuró para sí mismo. Su energía aumentaba, como si cada músculo de su cuerpo respondiera a la amenaza que tenía delante. Su mirada se centraba en los Kages, los antiguos y los presentes, y una chispa de emoción brillaba en sus ojos. Esto va a ser una batalla mucho más placentera, dijo en voz baja, seguro de que esta guerra sería algo diferente. Minato, observando el campo de batalla, no podía dejar de pensar en la gravedad de la situación. El ambiente estaba a punto de estallar, y todo dependía de cómo se movieran en ese preciso instante. Su mirada se desvió hacia Tsunade, que seguía con la tensión marcada en su rostro. Con firmeza, le dio una orden sin rodeos. Quédate atrás. Recupera tus fuerzas. Nosotros haremos tiempo. Necesito que estés lista cuando se requiera. Tsunade, aunque confundida por la aparente urgencia, asintió. Sabía que Minato no decía esas palabras sin motivo. Él siempre había tenido una visión clara de la batalla, incluso cuando los otros no la veían. Entendido, respondió ella, su voz cargada de determinación. Sabía que él estaba confiando en su capacidad de luchar, pero también entendía que la situación en ese momento requería sacrificios. Minato, con la responsabilidad de ser el líder de esa fuerza, giró la vista hacia Son Goku, observando cómo el ser mítico preparaba su espada. La energía del enemigo ya se sentía palpable, una presión abrumadora que hacía que el aire mismo vibrara con poder.
Son Goku, murmuró para sí mismo. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar? Antes de entrar en combate, Minato no pudo evitar hacer una última pregunta, una que tenía en su corazón desde el principio. ¿Mi hijo aún está vivo? Los recuerdos de Naruto, su legado, su sacrificio y su esperanza de que algún día su hijo pudiera llevar su nombre con honor, afloraron en su mente. La guerra que se estaba librando no era solo por la supervivencia de su pueblo, sino también por la de su familia, por el futuro. Tsunade, con una leve sonrisa que denotaba una mezcla de nostalgia y orgullo, respondió con un brillo en los ojos. No solo está vivo, se ha vuelto un ninja sumamente poderoso. Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Minato. Minato, al escuchar aquellas palabras, sintió una oleada de alivio recorrer su pecho. La esperanza, esa llama que siempre había encendido su corazón, ahora estaba más viva que nunca. Gracias, Tsunade, susurró, como si su alma se hubiera aliviado de un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. En ese momento Sakura aparece en el campo de batalla, parecía detenerse por un momento, como si el tiempo mismo vacilara ante la presencia de Sakura y la confrontación que se estaba formando. La mirada de Sasuke, fría y distante, se cruzó con la de ella, y por un instante, ambos se encontraron en un espacio suspendido entre el pasado y el presente, entre lo que fueron y lo que se habían convertido. Sakura, aún con las lágrimas marcando su rostro, temblaba bajo la presión de sus propios sentimientos. La traición de Sasuke había sido una herida profunda, una cicatriz que nunca había dejado de sangrar. Pero a pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella seguía viendo a ese joven que una vez amó, ese chico que compartió sus sueños y temores, como si nada de eso hubiera cambiado. Sasuke, inmóvil, no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Su mirada era tan vacía como siempre, pero no exenta de una carga que Sakura no podía ignorar. Se mantenía de pie, como un espectro que había regresado del pasado para enfrentar a aquellos que alguna vez fueron sus amigos, sus compañeros. El viento agitado por la batalla a su alrededor parecía no afectarlo en absoluto. He hecho lo que tenía que hacer para llegar hasta aquí. Dijo Sasuke finalmente, su tono frío y desinteresado, sus palabras, aunque directas, no parecían contener odio, sino una fría aceptación de la distancia entre ellos. El silencio que siguió fue pesado, como si cada palabra de Sasuke fuera un ladrillo lanzado contra el muro del corazón de Sakura, derrumbando todo lo que quedaba de ese amor que había sido tan puro y tan doloroso. Sakura no podía permitir que sus sentimientos dominaran ahora. El peso de la lealtad a su aldea, a sus compañeros, a todo lo que había jurado proteger, era más grande que cualquier amor no correspondido. Tobirama, con su actitud fría y pragmática, agregó en un tono autoritario, como si hubiera anticipado la tensión entre ellos. Este no es el lugar ni el momento para resolver disputas del pasado. Enfrentemos primero la amenaza. Cuando esto termine, tendrán tiempo para confrontar lo que queda entre ustedes, si es que aún hay algo que resolver. Pero, hasta entonces, la aldea y su seguridad son lo primero. Sakura no pudo evitar mirar una vez más a los antiguos Kages. ¿Cómo era posible que estuvieran vivos, si no se suponía que deberían estar muertos? Antes de que pudiera seguir con sus pensamientos, Tsunade apareció a su lado, con una expresión de urgencia, pero también de gran determinación. Tsunade pregunta sobre el actual estado del Kasekage, ¿el Kasekage? Sakura, ¿cómo está?, preguntó Tsunade, su voz grave pero suave, como si esperara que la noticia fuera algo que podría corregir. Esta pregunta hizo que la calma de Sakura se desmoronara. Sakura se quedó en silencio por un momento, antes de responder, con los ojos nublados por la tristeza. Sabía que lo que iba a decir rompería la esperanza de todos. El peso de sus palabras se sintió como una piedra que caía al fondo de un abismo. Lo siento, Lady Tsunade, el Kasekage murió. Las palabras flotaron en el aire, y el silencio que siguió fue tan profundo que casi parecía ahogar a todos. Tsunade, que había mantenido su compostura hasta ese momento, de repente se quedó paralizada, su rostro empalideciendo. Sus manos, que antes se movían con rapidez, se detuvieron. Era como si todo su cuerpo hubiera sido golpeado por un rayo de tristeza y shock. No, no puede ser, Gaara no, murmuró Tsunade, su voz quebrándose, conteniendo a duras penas las lágrimas. Los recuerdos de su propia lucha por mantener su aldea, de la última vez que había estado con Gaara, se arremolinaban en su mente. Había sido un niño marcado por el sufrimiento, pero también un líder fuerte. Y ahora, él ya no estaba. Mei, la Mizukage, miró al suelo, con el rostro marcado por la impotencia. La Tsuchikage, que rara vez mostraba vulnerabilidad, apretó los labios con fuerza, su cuerpo rígido como si quisiera evitar que su dolor se filtrara al exterior.
La visión de la Tsuchikage tan quebrada hizo que el peso de la pérdida fuera aún más profundo. Ino, incapaz de contenerse, comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo libremente. Choji, siempre el más optimista, no podía más que mirarla con el rostro lleno de desesperación, sus propias lágrimas comenzando a caer. Tenten también lloraba, sin poder creer lo que estaba escuchando. El Kasekaje, el hombre que había sido una fuerza decisiva en tantas batallas, se había ido. Rogue Lee, quien a pesar de su increíble energía y determinación siempre había guardado una profunda admiración por Gaara, sentía que el golpe lo había dejado sin aire. Gaara había sido el salvador de su vida, el hombre que le había dado la oportunidad de demostrar su fuerza cuando había sido derrotado por Kimimaro. Gaara no solo había sido un líder, sino también un amigo que había ayudado a sanar las viejas heridas de Lee. Con el puño cerrado, Lee golpeó el suelo con fuerza, su rostro marcado por la impotencia y la tristeza. Neji, siempre el más calmado y racional, no podía encontrar palabras. El dolor era palpable en su rostro, su mirada perdida, como si también estuviera buscando una respuesta que no llegaba. Shikamaru, en un estado de shock absoluto, se mantuvo en silencio. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la noticia, pero algo en su interior se quebraba al pensar en lo que Gaara había hecho por él. Recordaba que gracias al Kasekaje, Shikamaru aún estaba con vida. Gaara, el Kasekaje, el hombre que siempre había creído en la paz, el que, al igual que él, siempre pensó más allá de su propio dolor, ya no estaba. Gaara, susurró Shikamaru, sus palabras tan suaves que apenas se oían entre el viento. No había odio en su voz, solo una tristeza profunda, como si una parte fundamental de la esperanza se hubiera desvanecido. Sakura observaba todo esto en silencio, su corazón apesadumbrado por la pérdida, pero su mente también se mantenía enfocada en lo que aún quedaba por hacer. El dolor y la desesperación que emanaban de los presentes era palpable, pero en ese preciso instante, una risa siniestra rompió el silencio, una risa que no provenía de ningún ser humano, sino de algo mucho más oscuro, algo que parecía surgir de las mismas profundidades del infierno. Era una risa que helaba la sangre, que despojaba a la mente de cualquier racionalidad. Son Goku, el ser que había traído consigo el caos, el destructor y demonio de otra realidad, observaba la escena con un rostro perversamente satisfecho. Sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba la oscuridad de un abismo sin fondo, como si en su interior habitaran mundos rotos, muertos y olvidados. Ja ja ja. ¡Qué patéticos! Su risa resonó con ecos infernales, un sonido que parecía destilar una maldad ancestral, como si el mismo tiempo se encogiera ante su presencia. ¿Realmente creen que pueden salvar este mundo? Miren cómo están todos ustedes. Tan débil, tan frágil, no hay redención para ustedes, mortales. Si siguen este camino, todo acabará igual que él. Muertos. Destruidos. Desintegrados. Su voz era un susurro de tormenta y fuego, un canto de desesperación a la oscuridad, como si las palabras mismas tuvieran el poder de consumir la realidad a su alrededor. Los ecos de su risa reverberaban, como si fueran una maldición pronunciada desde el mismo centro del universo, una maldición que todos los seres vivos deberían temer. Pero no solo era la risa, no solo eran sus palabras. Era la presencia. Cuando Son Goku levantó sus manos al cielo, el aire comenzó a volverse denso. No era una atmósfera cargada de electricidad, ni una mera premonición de lo que estaba por venir. Era el peso de una fuerza primordial, algo que trascendía la comprensión de cualquier ser viviente. La divinidad que emanaba de él no era la de un dios benevolente, sino la de una entidad antigua y cósmica, cuyos pensamientos y deseos no podían ser comprendidos por seres tan limitados como ellos. Si tan solo pudieran contemplar lo que estoy a punto de hacer, si tan solo tuvieran la más mínima idea de la abominación que están a punto de presenciar, la vibración en su voz hizo que las piedras en el suelo temblaran, como si el espacio mismo estuviera siendo deformado por su poder. Pedirían misericordia. Pero ya es demasiado tarde para eso. La muerte vendrá por ustedes, pero no será una muerte que entiendan. No será una muerte que puedan siquiera soñar, será mucho peor. Cada palabra que salía de su boca parecía perforar el aire con una resonancia agónica, como si las propias leyes de la naturaleza estuvieran siendo quebrantadas por su solo existir. Las sombras a su alrededor empezaban a alargarse, a distorsionarse, como si los propios pilares de la realidad estuvieran a punto de colapsar bajo el peso de su presencia. No había fuego, no había luz, solo oscuridad. Una oscuridad que no podía ser medida ni comprendida, que no podía ser escapada. Los presentes fruncieron el ceño ante la arrogancia del monstruo, una arrogancia que no era humana, sino una que desbordaba cualquier sentido de moralidad o empatía.
Pero, en ese momento, algo cambió. La energía de Minato comenzó a elevarse como un faro de luz en medio de la oscuridad. Sin dudarlo, desplegó el poder del Kyuubi que residía en su interior. Un resplandor dorado bañó todo el campo, como un amanecer que despertaba de su largo letargo. El manto de chakra del zorro de 9 colas comenzó a envolverse alrededor de él, desbordando poder primitivo que resonaba como el rugido de una bestia ancestral, como un dios que se prepara para el combate. Estamos listos. La voz de Minato retumbó en la atmósfera, impregnada con la furia del Kyuubi, poderosa y salvaje. Cada palabra parecía hacer vibrar la tierra misma, y el chakra del zorro se expandió en una ola de energía pura, que agrietó el suelo a su paso. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. La guerra comenzaba. Son Goku observó el resplandor con una mirada cargada de arrogancia. Un destello de diversión se reflejó en sus ojos, como si estuviera jugando con niños. Con un gesto despreciativo, sus labios se curvaron en una sonrisa desafiante. ¿Aún así se atreven a desafiarme? Su tono era frío, pero había algo de burla en su voz, como si lo que estaba presenciando fuera solo un entretenimiento pasajero. Será divertido ver si sus esfuerzos son suficientes. El suelo comenzó a temblar con mayor fuerza, la tierra misma pareciendo rechazar la presencia de Minato, mientras Goku comenzaba a reunir su energía. Sus manos se alzaron hacia el cielo, y un resplandor cegador envolvió su espada. La presión que emanaba de él era indescriptible, como si la misma cosmos se colapsara en torno a su ser. La atmósfera se espesó, como si la gravedad misma se distorsionara ante su poder. ¿Están listos para morir? La pregunta salió de su boca como un susurro mortal, pero el tono era casi juguetón, como si estuviera anticipando la devastación que estaba a punto de desatar. Con Minato al frente, su energía resplandeciendo como un sol naciente, los demás Kages se alinearon. Tsunade, Sasuke, Hashirama, Tobirama, Meipa y los demás estaban listos para la batalla. La mirada de todos, desde los antiguos Hokages hasta los líderes de otras aldeas, se clavó en Son Goku. El miedo no tenía cabida en sus corazones. Sabían que el destino de su mundo dependía de su unidad y de su capacidad para resistir la oscuridad que ahora se les enfrentaba. Hagámoslo. La voz de Hashirama Senju resonó como un rugido que rompió la tensión en el aire, y con él, la guerra se desató. Pero, en ese mismo instante, algo colosal ocurrió. La atmósfera se retorció, y un estremecimiento recorrió la tierra como si el mismo espacio y tiempo fueran a quebrarse. Una presencia monumental descendió desde las alturas, desafiando la gravedad misma, como si el destino de todo el mundo fuera alterado por su sola aparición. Un resplandor cegador iluminó el cielo, pero no era el brillo de la guerra. Era algo más profundo, más antiguo. Con la precisión de un flechazo que corta el aire, el suelo se sacudió con el impacto de algo que no podían entender. Rasa, el cuarto Kazekage, apareció de entre la niebla, su capa ondeando con el viento del desierto. Su mirada fría y calculadora observó el campo, como si estuviera juzgando el destino de todos los presentes. El viento a su alrededor susurraba como si la misma arena lo venerara. Rasa era un hombre que había sellado la suerte de generaciones, y ahora su presencia sobre el campo de batalla era el regreso de la muerte misma. Rasa, murmuró Mei, la Mizukage, con una mezcla de respeto y temor. Sabían lo que significaba su aparición. Un enemigo formidable al que nunca quisieron desafiar. Pero eso no era todo. Un relámpago cruzó el cielo, electrificando el aire con una energía imparable. El tercer Raikage, emergió de las sombras, su presencia tan abrumadora que el cielo mismo parecía temerle. Cada paso que daba creaba un rayo en el aire, y su mirada feroz se clavó directamente en Son Goku, como si él fuera el único verdadero enemigo. Murmuró Tsunade, reconociendo la fuerza del hombre que había eclipsado a todos en su tiempo. No había miedo en la voz de Tsunade, solo la determinación de quienes sabían que su supervivencia dependía de su voluntad y coraje. No temía a la muerte, y sus puños, como su espíritu, eran su propia ley. La tierra volvió a estremecerse, y una sombra aún más misteriosa se alzó. El segundo Tsuchikage, apareció, un hombre cuya presencia se disolvía en el aire como una sombra. Su habilidad para controlar la tierra, para desvanecerse en la invisibilidad, le daba un poder letal y desconcertante. Nadie podía verlo, pero todos podían sentirlo. Dijo el actual Tsuchikage, con una mezcla de asombro y cautela. Sabían que luchar contra era un desafío que trascendía la lucha física. Una amenaza estratégica que podía volverse invisible y letal en cualquier momento. Pero el campo de batalla aún no estaba completo. Una figura surgió de la niebla, disolviéndose en las sombras.
Gengetsu Osuki, el segundo Mizukage, apareció. Su cuerpo parecía ser el reflejo del agua misma, transformándose y reformándose con cada movimiento. Un maestro de ilusiones, capaz de distorsionar la realidad misma y torcer los sentidos de sus enemigos. Gengetsu, murmuró Tsunade, reconociendo la capacidad del Mizukage para manipular las mentes y sumergir a sus oponentes en un caos de agua y espejismos. Un estratega astuto y peligroso. Pero entonces, la luz se oscureció y una nueva presencia apareció en la distancia. Madara Uchiha, el hombre que desafió las leyes del tiempo, emergió de la oscuridad. La luz de su Sharingan comenzó a llenar el campo de batalla. El poder del Rinnegan brilló en sus ojos, y con él, una sensación de gravedad distorsionada invadió el aire. Su mirada, llena de odio y determinación, se fijó en Hashirama, su eterno rival. Madara sonrió, una sonrisa siniestra, como si ya supiera lo que estaba por suceder. Los antiguos Kages, Son Goku y Madara Uchiha se alineaban, los fantasmas del pasado se levantaban para reclamar lo que una vez fue suyo. La guerra no solo era una batalla por la supervivencia. Era un enfrentamiento de leyendas, una lucha que definiría el futuro de todo el mundo. La guerra comenzaba. Los destinos de todos los mundos se entrelazaban, y el aire estaba cargado con el presagio de caos, de sacrificios y honor. La batalla estaba a punto de estallar. Pero, como si el mismo tiempo hubiera decidido darle un giro más a la pesadilla, un rastro de pasos se hizo eco a un costado de Son Goku, inesperados y de un ritmo extraño, como si el propio universo vacilara por un instante ante lo que estaba por suceder. Unos pasos inconfundibles, cargados de una certeza que ya había sido marcada por el destino. Desde la neblina que aún flotaba sobre el campo de batalla, una silueta comenzó a materializarse, caminando con la seguridad de quien no duda, de quien sabe que su presencia es necesaria, como si hubiera estado destinado a este momento desde su creación. El campo de batalla, con toda su carga de tragedia y destrucción, no era suficiente para silenciar el eco de ese avance. Naruto Uzumaki. Su rostro, esa cara que había soportado las tormentas del dolor y la soledad, estaba marcado por la convicción. Su mirada fija en Son Goku era la de un hombre que había peleado más allá de los límites, que había visto el abismo y había vuelto para desafiarlo. La seguridad que emanaba de él no era una arrogancia vacía, sino el peso de toda una vida dedicada a la protección, a la lucha por aquellos que no podían pelear. A su lado, su compañero, Killer Bee, caminaba con su habitual ritmo, pero sus pasos resonaban con una familiaridad que no era bienvenida en el campo de guerra. «Nos volvemos a encontrar, ser repugnante», murmuró Killer Bee, su voz baja, pero cargada de un veneno que solo un enemigo como Son Goku podría despertar. Sus palabras se deslizaron entre los restos de la destrucción como un eco a las promesas de venganza, mientras, con un movimiento lento y calculado, empezaba a desenvainar su espada, recordando con nostalgia el pasado, cuando había enfrentado a Son Goku, ese monstruo que había sido capaz de aniquilar incluso los recuerdos más felices de su vida. Ambos hombres se detuvieron en su caminar, y en ese instante el aire sobre el campo de batalla se espesó. Las presencias de Naruto y Killer Bee, pese a ser una fuente de esperanza, solo parecían añadir una tensión espesa a la atmósfera. Algo no estaba bien. Algo que no podían comprender, algo que provenía de más allá. Sin previo aviso, un vórtice oscuro comenzó a girar, el aire se distorsionó, como si el mismo espacio se deshiciera ante su creación. Era un fenómeno tan ajeno a la naturaleza que la misma luz parecía temerle. El vórtice se expandió como un agujero negro, su presencia se coló en la misma mente de todos los presentes, haciendo que cada respiración se volviera más pesada, más incómoda, como si el tiempo se hubiera detenido, pero con la sensación de que algo estaba a punto de llegar, algo de una magnitud tan absurda que no podían entender. De ese vórtice, como una criatura extraída de las pesadillas, una voz comenzó a resonar. Era profunda, grave, pero a la vez, acariciaba el oído con una extraña suavidad que transmitía un terror sutil, algo mucho más escalofriante que un grito desesperado. La voz parecía un eco del propio universo. Creo que ya es hora de terminar con este estúpido juego. Al principio, las palabras eran solo un susurro, como si se desvanecieran en el aire, pero al instante, la energía cambió. Un horrible estremecimiento recorrió el terreno. Las sombras se alargaron. Los vientos se agitaron. Y entonces, como un presagio de algo mucho peor, el cuerpo comenzó a materializarse. La figura que emergió del vórtice no era humana. No completamente. A medida que su presencia cobraba forma, se dejaba ver una máscara que parecía hecha de remolinos naranjas, su patrón espiralado girando sin cesar, como si el tiempo mismo se hubiera perdido en ella.
La máscara estaba adornada con una cinta negra que descansaba sobre su frente, otorgándole un aire de autoridad, de dominación. La figura enmascarada que los acompañaba, vestida en violeta, se erguía ante Son Goku con una seguridad que trascendía toda comprensión humana. Su máscara, espiralada como un remolino infinito, parecía proyectar una energía que distorsionaba la percepción de la realidad, como si la mente misma fuera arrastrada por el poder de los ojos que nunca podrían ver a través de esa niebla. «Has manchado este mundo con la sangre de sus propios cimientos, Son Goku», dijo, y cada sílaba se sintió como el peso de una condena eterna, un juicio final pronunciado por algo que veía más allá de la humanidad, más allá de los dioses. Cada grano de tierra que has corrompido, cada vida que has arrebatado, cada ilusión que has destruido, ha dejado una marca que ni el olvido puede borrar. Ahora, el universo te reclama, y con él, cada fragmento de sufrimiento que has sembrado. Mientras esas palabras se filtraban como un eco frío en los oídos de todos los presentes, la atmósfera misma comenzó a temblar. Como si las fuerzas primordiales del universo estuvieran siendo alteradas, los cielos se oscurecieron, y el suelo bajo sus pies retumbó con una vibración sorda, un temblor cósmico, como si el mismo planeta estuviera reaccionando a algo mucho más allá de su entendimiento. El enmascarado comenzó a formar sellos con sus manos, la cadencia de sus movimientos parecía ensordecedora en el aire, como si los propios sellos estuvieran invocando almas de eras olvidadas. El sonido de su ritual fue como el eco de abismos insondables, un rugido lejano que resonaba con una maldición ancestral, una que había estado esperando milenios para ser pronunciada. Es una invocación. La palabra flotó en el aire, se deshizo en la atmósfera, y fue entonces cuando la tierra misma se rompió en un susurro fatal. El suelo se partió como si fuera papel, desintegrándose, dejando un vacío donde antes había vida. En ese momento, la manifestación comenzó. La bestia nacía del abismo. El Gedo-Maso, el coloso, la estatua monstruosa que había sido sellada en lo más profundo de la oscuridad, comenzó a materializarse ante los ojos de todos. Era tan enorme, tan imposible, que la misma noción de escala desapareció al intentar asimilar su tamaño. La criatura parecía no pertenecer a este plano de existencia. Como si fuera un eco de algo mucho más viejo, mucho más primitivo, tan inmenso que la mente humana no podía entender su naturaleza. Las manos del Gedo-Maso, cada una con grilletes de tierra rota, ascendieron del abismo en el que había sido encarcelado. Los grilletes, enormes, tenían una fuerza cosmológica que arrastraba con ellos la misma esencia de la destrucción. La gigantesca estatua era una aberración, una manifestación tangible de lo más profundo del abismo, una creación tan monstruosa que no era más que un eco de algo mucho más allá de la comprensión humana. El aire comenzó a desprenderse de sí mismo, se retorció en un violento torbellino. Los vientos comenzaron a arremeter con una furia sin control. Son Goku frunció el ceño, su cabello ondeando violentamente, sus ojos se entrecerraron al sentir el peso del poder que emanaba del Gedo-Maso. La atmósfera se volvió densa, como si la gravedad misma estuviera distorsionada. No era solo el monstruo lo que los aterraba, sino lo que representaba. La llegada de algo tan divino, tan antiguo, que su sola presencia alteraba el tejido mismo de la realidad. El poder emanaba como una presencia cósmica, una fuerza que hacía temblar las leyes mismas de la existencia. El Gedo-Maso miró al cielo, una mirada cargada de poder absoluto, como si viera más allá de las estrellas, como si sus ojos atravesaran la propia dimensión en la que se encontraban. La criatura parecía sentir que todo lo que estaba a su alrededor era insignificante. Los dioses mismos podrían haber sentido un temor primitivo al enfrentarse a una entidad de tal magnitud, una que podía aplastar el universo con un solo movimiento de su gigantesca mano. Con sus manos en posición ritual, el enmascarado no hizo más que entrelazar sus dedos con una frialdad imperturbable. La realidad misma parecía estar cediendo, como si fuera una ilusión a punto de desmoronarse. Todo lo que existía era ahora una sombra ante la majestad de la entidad que había desbordado el abismo. El monstruo se erguía imponente, y en ese momento, todos los presentes comprendieron que lo que se avecinaba no era una batalla, sino el fin de todo lo conocido. El Gedo-Maso no solo desafiaba la muerte, sino la propia existencia. Y como un retumbo cósmico, su llegada indicaba el comienzo del fin. El horror, el más antiguo y profundo de los miedos, se había manifestado. El Gedo-Maso no era solo una invocación. Era el heraldo de la destrucción cósmica.